Entonces vamos a diseñar un circuito que es un reconocedor de secuencia. Y este reconocedor de secuencia nos va a servir para, y a través de una señal que viaja en el tiempo, que estamos transmitiendo un patrón de bits en serie, tener un circuito que nos permite identificar esta información llegó. Entonces yo necesito que me sigan acá, que se me concentren bastante, porque estos son como las partes del curso que se vuelven fundamentales. Entonces, ¿qué va a suceder, estimado Justin? ¿Cuál es el problema que vamos a plantear? El problema que vamos a plantear es el siguiente. Yo quiero hacer un circuito, Justin, que yo estoy recibiendo un patrón de bits 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ahí me entendiste, ¿verdad? Y yo quiero que este circuito, cada vez de que reciba un patrón de bits específico, prenda un LED cuando haya detectado que se recibió ese patrón. Y el patrón que vamos a seguir es este MAE que tiene acá. Yo quiero que reciba ese chorro de bits y prenda el LED cada vez que haya dicho yo recibí este MAE, este MAE, este MAE y este MAE en la misma línea de transmisión. Ya no es en paralelo, sino que se enviaron secuencialmente en la misma línea de transmisión. Identifiquemos este patrón aquí, por favor, Justin. Lo voy a poner aquí, el patrón es 1101. Este MAE, ¿verdad? Ojo, este MAE. Pueden, eso, ¿cuál es la palabra? Solaparte, muy bien. Sigamos, Justin. Entonces, me está enseñando con el planteamiento del problema. Tenemos una línea de transmisión y le empezamos a enviar bits. La manera en que detectamos cada uno de estos bits es dado por la señal de reloj. Y necesitamos hacer un circuitito así que nos prenda cada vez de que detecta el patrón 1101. ¿Cómo lo ves? Ok. Es, tenemos una línea de transmisión, Steven, y empiezo a transmitir bits. Yo lo que quiero es un circuito que cada vez que en esos bits que estoy transmitiendo detectó que llegó un 1 en el siguiente ciclo de reloj, otro 1 en el siguiente ciclo de reloj, un 0 y en el siguiente ciclo de reloj un 1, cada vez de que detecte ese conjunto de patrones, el MAE prende un LED. ¿De acuerdo? Ese es el problema que estamos planteando. Entonces, los circuitos secuenciales los podemos utilizar para recordar cosas o para recordar cosas que hemos recibido en el pasado. ¿Me voy explicando? Sí. Entonces, ¿cómo uno llega ataca un problema de esta clase? El reconocedor de patrones, cuando les traiga el examen, que quién más ojalá la otra semana lo traiga. Los exámenes pasados, y es un problema que típicamente pregunto. Vamos a empezar eso a analizarlo desde el punto de vista de estados. Entonces, vamos a plantear el primer estado que lo vamos a llamar el estado A. Y al estado A o a los estados les vamos a empezar a dar significados. Porque antes yo decía, era el flip-flop 00 o 01 y todo. No, ahora los circuitos secuenciales, vamos a los estados darles significado. Entonces, el significado que le vamos a dar al estado A es no he recibido nada del patrón. Ese es el estado. A es el estado inicial que dice no he identificado nada del patrón. ¿De acuerdo, Steven? Entonces, Steven, si estoy en el estado A y para comenzar a reconocer mi patrón tengo que recibir un 1, si estoy en el estado A y lo que recibo es un 0, me voy a mantener en el estado A diciendo no he recibido nada del patrón. ¿Andrea? Sí. Y no tengo que prender el LED porque si estoy en el estado A no he identificado el patrón. ¿Cómo lo ves, Justin? Bien. Pero si yo estoy en el estado A y me llega un 1,
yo lo voy a interpretar como el primer uno del patrón o el posible primer uno del patrón. Me llega un 1, ¿identifica el patrón completo? No, la salida es 0. Entonces, el estado B, el significado es del patrón he recibido el primer 1 o un posible primer 1. Pero si yo estoy en el estado B, he recibido un posible primer 1, me llega un 0, ¿se arruina el patrón o no se arruina el patrón? Se arruina el patrón, me devuelve al estado A, que significa no he recibido nada. Sí, sí, se resetea. Porque necesitamos recibir dos unos para que fuera el patrón. Pero recibimos el primer uno y se recibió un 0 y eso lo arruinó. Sí, ok. Entonces, estamos en el estado B, que el estado B significa no he recibido el patrón, recibí un 0, se resetea. Estoy en el estado B y recibo un 1 Justin. ¿Qué significa? Estamos en un posible estado donde hemos recibido los dos primeros unos del patrón que estamos buscando. Entonces, si estoy en el estado B y recibo otro 1, todavía no he identificado el patrón completo, pero pinta a que he recibido los dos primeros unos del patrón. Bien, ojo a esta pregunta, síganme aquí, Brian. El estado C significa he recibido dos posibles unos, ¿verdad? ¿Qué pasa si recibo un tercer uno? Brian. Sería pero podría considerar los dos mismos como patrón. Entonces, vea eso que acaba de poner ahí. Poder recibir unos. Este mae, si recibe un uno, se tiene que enciclar sobre sí mismo. ¿Verdad? Sí. Se tiene que enciclar sobre sí mismo porque es válido. ¿Por qué qué? Pero vea, de que si estamos en C, Andrea, he recibido este par de unos. Andrea, si recibí dos unos y llegó un tercer uno, ahora los dos unos que he recibido son estos dos. Y llegó un cuarto uno, se sigue cumpliendo que en mis dos estados anteriores recibí dos unos. ¿Me explico? Entonces, por eso seguimos estando en C, que es del patrón he recibido los dos primeros bits válidos. Y vea que si llega un quinto uno, se sigue cumpliendo el patrón de que he recibido los dos posibles primeros unos del patrón que buscamos. Más o menos. Se va corriendo, pero sigue siendo una entrada válida de lo que estamos buscando. Andrea, si estamos en estado C y recibimos un 0, ¿qué ocurriría? ¿Es un 0 parte del patrón que buscamos? Seguimos avanzando, vamos a un estado D. Y el estado D significa he recibido un 1, he recibido otro 1 y he recibido un 0. Si recibo otro 1, ya estamos a cachete y vamos bien. Pero vea, el estado D lo que te hace es histórico. He recibido un 1, he recibido un 1, he recibido un 0. Es la manera en que lo estamos recordando el pasado, por así decirlo. Correcto, eso es una manera de visualizarlo, filtros. Steven, no. Más adelante vamos a ver los registros de desplazamiento como tal, cómo funcionan, pero en este caso no es uno de esos. Si estoy en C, recibo un 1, me mantengo en C. Si recibo un 0, voy a D, pero todavía no he encontrado el patrón. Sí. Bien, ahora estoy en D. Si en D recibo un 0, ¿qué ocurre? Si en D recibo 1, 1, 0, ¿qué pasa si recibo otro 0? Se resetea.
se resetea, gente. Entonces, D, si recibí un 0, charita, pero no era. Charita, pero no era. ¿Me sigues, Kimberly? Bien. Estoy en D, he recibido estos 3 maes y recibo un 1. Identifiqué el patrón completo. Identifiqué el patrón completo. ¿Qué ocurre, Brian? Ajá. ¿A cuál estado? A B, porque vamos dos cosas. Recibo un 1, 1. ¿Por qué a B, Andrea? Ok. B significa he recibido un primer 1. ¿Te acordás? Recibimos este MAE. Y este MAE puede ser el comienzo de otro patrón. ¿Ves? El solapamiento. Sí, puede ser solapamiento. Ahora, ¿qué pasa? En la especificación del problema les puede decir, diseño un circuito que reconozca un patrón sin solapamiento. Y al decir sin solapamiento iríamos en lugar de B a A. ¿Me explico? Entonces, con esto voy a terminar el videito, que fijo quedó como en 15, 11 minutos.